Bien, y damos inicio a toda la información. Juan Guaidó desde Estados Unidos arremete contra el régimen de Maduro. ¿Qué dijo el venezolano? El político de oposición al gobierno de Venezuela habló en una rueda de prensa. Desde Miami, Estados Unidos, Juan Guaidó habló por primera vez desde su llegada a ese país, donde varios medios de comunicación asistieron a la rueda de prensa que concedió el opositor venezolano, y allí contestó las preguntas de los periodistas. En cada respuesta se refirió a Nicolás Maduro como un dictador y aseguró que está chantajeando al gobierno de Estados Unidos. Maduro ha pedido que se levanten las sanciones de Estados Unidos en Venezuela y ha reconocido que no hay elecciones libres en Venezuela. Maduro chantajea con dar una elección si levantan las sanciones, ha dicho enfáticamente Juan Guaidó. Dejó claro que su deseo es volver a Venezuela lo antes posible, aunque para poder cumplirlo pide protección. También explicó que tuvo que cruzar a territorio colombiano de la forma que lo hizo porque se sentía en riesgo y no quería entregar otro rehén al régimen de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, precandidato a la Voluntad Popular, pidió unidad para hacer frente al chavismo y advirtió que no puede ser Maduro quien determine los candidatos que le harán frente haciendo uso de tácticas de persecución y de amenazas. Queremos estar en terreno. Bien, mis amigos, y en otra información importante, señores, atención a esto porque el presidente Petro anuncia alianza militar con Venezuela para combatir así al ELN. El presidente ha dicho que la Guardia Venezolana se aliará al ejército para combatir a la guerrilla que actualmente tiene alta presencia en toda la frontera binacional. Maduro ha sido acusado de resguardar a ese grupo armado y colaborador con él. Así como lo están escuchando, eso es un hecho sin precedente para la historia del país. El presidente Gustavo Petro anunció que hay una alianza militar entre las Fuerzas Armadas venezolanas y el ejército colombiano para poder atacar así a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según dijo en diálogo con un medio de comunicación, el ELN no aceptó el cese al fuego que se pactó en el mes de diciembre. En esa medida lo que hay es una confrontación militar que tiene ahora un nuevo ingrediente: las fuerzas militares venezolanas. Señores, estas son las noticias. Continuamos con más porque, tal como explicó el jefe de Estado, desde ahora la Guardia Nacional Bolivariana, más conocida como Guardia Venezolana, está actuando aliada con el gobierno colombiano, con su ejército, quitando así un espacio que antes tenía libremente el ELN. Ha dejado claro, como es bien sabido, el ELN está ampliamente esparcido por toda la frontera colombo-venezolana y tiene presencia en varios estados de Venezuela. Por esa misma razón, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado de resguardar a toda esta guerrilla y colaborar con sus intereses. Con esta medida de choque, la Casa de Nariño estaría intentando presionar al ministro al máximo a los helenos para que finalmente acepten el cese bilateral al fuego, avancen con más agilidad en la mesa de negociación que actualmente se desarrolla entre ambas partes. Por ahora, se desconocen cuáles son los alcances de esa alianza militar y cómo coordinarán ambos ejércitos para combatir al grupo subversivo más grande que tiene en estos momentos el país colombiano. Actualmente Venezuela es uno de los países garantes de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Cuando fue anunciado ese rol, decenas de expertos salieron a decir que era una decisión acertada porque sin la ayuda del gobierno de Nicolás Maduro, combatir y reunir esa guerrilla sería casi imposible. Sin embargo, desde otras orillas también criticaron al jefe de Estado por aliarse con un régimen con múltiples denuncias internacionales por abuso de poder y violación a los derechos humanos en su país. Con esta actuación, Venezuela y Colombia estrechan cada vez más relaciones diplomáticas y su cooperación judicial. Recientemente, el presidente Gustavo Petro también aseguró que ahora sí funciona la colaboración colombo-venezolana en la lucha contra el narcotráfico, luego de anunciar la captura de un importante narcotraficante colombiano cuyo nombre aún se desconoce, que fue retenido durante una redada en la Guardia Bolivariana. Entre esos intercambios judiciales entre los puntos claves que ya ocurrió entre Nicolás Maduro y Petro fue la depuración de la condenada excongresista Aida Merlano, quien se mantenía prófuga de la justicia en el vecino país hasta inicio de este año. Así como lo están escuchando, mis amigos, esa es la noticia más veraz del momento. Continuamos con más información.
Juan Guaidó desde Estados Unidos arremete contra el régimen de Maduro. ¿Qué dijo el venezolano? El político de oposición al gobierno de Venezuela habló en una rueda de prensa. Desde Miami, Estados Unidos, Juan Guaidó habló por primera vez desde su llegada a ese país, donde varios medios de comunicación asistieron a la rueda de prensa que concedió el opositor venezolano y allí contestó las preguntas de los periodistas. En cada respuesta se refirió a Nicolás Maduro como un dictador y aseguró que está chantajeando al gobierno de Estados Unidos. Maduro ha pedido que se levanten las sanciones de Estados Unidos en Venezuela y ha reconocido que no hay elecciones libres en Venezuela. Maduro chantajea con dar una elección si levantan las sanciones, ha dicho enfáticamente Juan Guaidó. Dejó claro que su deseo es volver a Venezuela lo antes posible, aunque para poder cumplirlo pide protección. También explicó que tuvo que cruzar a territorio colombiano de la forma que lo hizo porque se sentía en riesgo y no quería entregar otro rehén al régimen de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, precandidato a la Voluntad Popular, pidió unidad para hacer frente al chavismo y advirtió que no puede ser Maduro quien determine los candidatos que le harán frente haciendo uso de tácticas de persecución y de amenazas. Queremos estar en terreno. Atención a todo esto porque presiona a Estados Unidos para que retire las sanciones al chavismo. Así lo han dejado claro. Aliados del chavismo y del hobby pro Maduro han acelerado sus maniobras en pro de bloqueamientos del líder revolucionario. La presión de todos ellos se centra ahora en Estados Unidos con la intención de que Washington levante las sanciones que pesan contra la administración bolivariana. Ese es el único objetivo reconocido de la cumbre internacional convocada la semana pasada que viene en Bogotá por Gustavo Petro, en la que también participará España. Si esto no se hace en julio o en agosto, no se va a hacer absolutamente nada, avisó Armando Benedetti, operador público de Petro que finge hoy como embajador colombiano en Caracas. Benedetti también recalcó que en Bogotá solo se va a hablar de las sanciones y tal vez del caso de Alex Saab, el magnate colombiano acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, cuyo proceso judicial por lavado de dinero se sigue en Miami. El tema de la democracia, elecciones, según el embajador, quedaría para la mesa de diálogo en México entre el gobierno y la oposición paralizada desde hace 5 meses por órdenes de Nicolás Maduro, bajo la justificación de que Estados Unidos no ha liberado los $3.000 millones de las reservas internacionales retenidas para programas sociales. La reunión entre Joe Biden y Petro en la Casa Blanca prevista para el jueves servirá al presidente colombiano para presentar su propuesta sobre Venezuela, que resumió en la frase menos sanciones, más democracia. Así, regresó de Washington el mandatario de Colombia y se reunirá con la delegación de la oposición democrática venezolana, cuya avanzadilla estuvo la semana pasada en la capital colombiana sin mayores éxitos. En la plataforma unitaria temen que Petro le siga el juego a Nicolás Maduro y convoque también a los diputados colaboracionistas conocidos en Venezuela como alacranes, quienes estuvieron a sueldo de Saab. Alianza con Rusia a la lucha por la eliminación de las sanciones que se ha sumado también Rusia, señores, principal aliado global del chavismo. Es necesario unir fuerzas para contrarrestar los intentos de chantaje y presión unilateral ilegal de Occidente, disparó el canciller de Vladimir Putin, Sergei Lavrov, durante su parada por la ciudad de Caracas, la más importante en su gran gira latinoamericana. Precisamente en su última visita a la capital venezolana, en la que coincidió con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ambos se reunieron con los famosos alacranes que en ese momento preparaban con el chavismo el fraude electoral de los comicios parlamentarios. Rusia y Venezuela pasaron por muchas pruebas debido a la inaceptable política colonial de Estados Unidos que busca frustrar el desarrollo de nuestros países e impedir la formación de un orden mundial multipolar, arrengó Lavrov, que sigue de viaje a Cuba y a Nicaragua, las otras 2 dictaduras de la región con las que mantienen lazos históricos. Y mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!